Hola estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva videoclase. En esta oportunidad vamos a estar hablando de registros, lectos y combinaciones léxicas. Comencemos con la variación lingüística. En el lenguaje oral y escrito se manifiesta la variación de 4 maneras: registro social, registro tonal o actitudinal, dialecto, sociolecto. Vamos a ver estas dimensiones una por una, pero antes de comenzar, es importante saber que cuando hablemos de variación lingüística, tenemos que tener en cuenta la connotación, porque todos los recursos lingüísticos que empleamos los hablantes tienen cierta connotación, es decir, que no denotan, sino que los receptores, los lectores, debemos inferir los significados asociados a esos recursos. Todo eso está implícito y es algo que hacemos todo el tiempo. Y es lo que debemos hacer también al momento de traducir. Pero, ¿qué es la connotación? Estos significados transmitidos estilísticamente son componentes de la connotación. El lector o receptor debe leer entre líneas los recursos lingüísticos para comprender los significados asociados a ellos, que puede ser la relación entre los participantes, las afiliaciones regionales, los estereotipos culturales. Comencemos con el registro social. Podemos hablar de un registro alto y bajo. El registro social de la lengua suele medirse en términos de grados de formalidad. El grado de formalidad, el continuo formal está siempre más relacionado con el registro escrito, ¿sí? Y el informal con el coloquial. En el medio, como ustedes pueden ver, hay muchas otras posibilidades, ¿sí? En este continuo. Algunos factores de ese registro social tienen que ver con la situación comunicativa. Por ejemplo, no es lo mismo una conversación entre estudiantes universitarios en una universidad que la que tendrían en un bar. El tema, el medio y el género textual, eh, el medio escrito, el medio oral, el estatus social de los participantes y el nivel educativo alcanzado. De vuelta, el factor educativo, si se da entre estudiantes universitarios, va a ser diferente así la situación comunicativa se da entre personas que no han terminado el nivel primario, por ejemplo. En cuanto a los recursos estilísticos, eh, en, en la plataforma tienen más información, esto es solamente una pequeña reseña, pero nosotros sabemos que en español predominan las oraciones breves o incompletas en el registro coloquial y las oraciones sintácticamente complejas en el registro escrito formal, que contamos con la persona tú y vos, eh, y también tenemos el usted cuando queremos expresar un poco más de formalidad. Sin embargo, en inglés, el uso del modo subjuntivo, perdón, en el registro formal es poco frecuente, pero realmente marca la formalidad, y las frases verbales o las phrasal verbs, que son más comunes en el registro coloquial. Vayamos al registro tonal o actitudinal. Es el tipo de variación más consciente de todos. Se refiere a los recursos lingüísticos empleados por el usuario para transmitir su actitud hacia el mensaje o hacia los receptores. A veces se superpone con el registro social, ya que emplean los mismos elementos lingüísticos. Nosotros, como traductores, debemos tenemos que poder tener en cuenta ese registro tonal para, una vez que traducimos, poder transmitir también el mismo registro en nuestra traducción. Dado que el registro tonal está vinculado al efecto que se pretende causar en el receptor o el lector, la interpretación del impacto del texto origen depende en gran medida de la identificación de su registro tonal. Una vez hecho esto, hay que procurar que coincida con el registro tonal del texto meta. Hablemos del dialecto, que tiene que ver con la variación geográfica.
El dialecto es una forma de materialización de una lengua que es compartida por una comunidad de hablantes de una ciudad, región, país, y que se distingue de otras formas de habla propias de otras regiones o grupos u otros grupos. Se materializa principalmente en los rasgos fonológicos, como el acento, y léxicos, y en menor grado en la sintaxis. Brinda información sobre el hablante y la especificidad cultural del texto original, la cual el traductor debe abordar. Tenemos diferentes dialectos en nuestro español. Podemos hablar del español neutro, rioplatense, mexicano, peninsular. Hablemos del sociolecto, que se refiere a una característica de hablar o rasgos compartidos entre hablantes de un grupo social. Por ejemplo, clase alta, baja, profesional. Hablemos del idiolecto, es el conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de un individuo. Y el cronolecto es la variedad lingüística vinculada a las edades de los hablantes, el grupo etario, adolescente, adulto, adulto mayor. Y en este gráfico lo que podemos ver es cómo confluye el dialecto, el sociolecto, el cronolecto, para así formar el dialecto de una persona, un personaje. Y esto es importante tener en cuenta al momento de traducir, porque nosotros debemos captar el idiolecto del personaje en las obras que estamos traduciendo. Esto nos va a permitir ser fieles al idiolecto que pensó el autor en su obra original. Hablemos de colocaciones. Dijimos que una colocación es una combinación estable de palabras que se emplea de manera preferente en lugar de otras también posibles para referirse a un determinado objeto o estado de cosas de la realidad extralingüística. Se distingue por su alta frecuencia de uso. Hay algunos patrones de colocaciones más frecuentes en español. El sustantivo más preposición más sustantivo, y de allí, por ejemplo, algunas colocaciones como derecho de veto, puntos de venta, puntos de reencuentro. Sustantivo más adjetivo, ahí podemos referirnos a renta fija, renta variable, poder adquisitivo, sector público. Verbo más artículo más sustantivo, desatarse una polémica, zanjar una polémica, rescindir un contrato. Luego tenemos el verbo más la preposición más sustantivo y formamos colocaciones como llevar a cabo, poner en marcha, poner en cuestión, entre otros ejemplos. Las colocaciones y el registro. Algunas colocaciones son específicas de ciertos registros. Por ejemplo, la frase depresiones aisladas es poco frecuente en el habla coloquial, aunque seguramente la encontraremos en un texto del campo de la meteorología. La autora Mona Baker, que tiene un artículo para leer en la plataforma esta semana, plantea algunos problemas de traducción y dice que las diferencias en el patrón colocacional del texto original y del texto meta pueden plantear diversos problemas de traducción. Entonces, ella hace una serie de sugerencias que no distan demasiado de lo que ya venimos hablando, pero es importante recordarlas. Ella sugiere dejar reposar el texto meta por unas horas para poder revisar que las colocaciones no son calcos del texto original, sino que se tradujo correctamente el sintagma, y que dice, a veces es posible traducir la colocación con otra colocación del texto meta, pero en otros casos, cierta pérdida, adición o desviación del significado es inevitable. Nosotros como traductores debemos analizar si nos acercamos más a lo que es la naturalidad de la lengua o si nos han pedido en el encargo que seamos más precisos, deberá
prevalecer la precisión. Y si no, saber que en la traducción va a haber cierta pérdida o desviación del significado. Algunos recursos importantes que nos van a ayudar con la colocación y, eh, bueno, y estas situaciones comunicativas son el Diccionario Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo de Ignacio Bosque, que es excelente, el Corpus de Referencia del Español Actual, CREA, pertenece a la RAE, y el Diccionario de Colocaciones del Español. Eh, Tienen los links en la plataforma. Bueno, hasta aquí nuestra videoclase, espero que les haya servido. Cualquier cosa nos comunicamos a través del foro. Muchas gracias.